Con estas palabras, que la verdad es que ponen la piel de gallina, nos metemos de lleno en uno de esos momentos donde la naturaleza y, bueno, la mano del hombre chocan de la peor manera posible. Así que hoy vamos a desentrañar qué fue exactamente el Dust Bowl, qué lo causó, cuál fue su impacto y sobre todo qué lecciones nos dejó esta crisis ecológica que fue una de las peores del siglo XX. Bueno, para poder dimensionar la magnitud de este desastre, creo que lo mejor es empezar por el día más recordado, el más infame de todos, el día que de verdad lo cambió todo. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos el 14 de abril de 1935. Es un domingo, una tarde tranquila, soleada, y de repente todo cambia. El sol, literalmente, desaparece. No es que se nuble poco a poco, no, es que se apaga de golpe, como si se lo tragara un muro gigantesco de tierra, un verdadero tsunami, pero de polvo, avanzando sobre la llanura. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, una sola de estas tormentas, una sola, en 1934, soltó 12 millones de libras de polvo, solo sobre la ciudad de Chicago. O sea, la tierra fértil de las llanuras, que debería estar en el suelo, ahora estaba volando por el aire, recorriendo miles y miles de kilómetros. Y ojo, que este evento, el llamado Domingo Negro, no fue una tormenta de polvo más, para nada. Fue, digamos, la gota que derramó el vaso. La culminación de años y años de sequía y, sobre todo, de muy malas prácticas agrícolas. Los vientos eran huracanados, la oscuridad era total, absoluta. La gente contaba que literalmente no se podía ver la mano frente a la cara. Imagínense el pánico. Y fue justo después de esa tormenta que un reportero, un tal Robert Geiger de la Associated Press, le puso nombre a todo esto. Acuñó un término para la región, The Dust Bowl, que podríamos traducir como el cuenco de polvo. Y ese nombre, bueno, capturó a la perfección la imagen de desolación, de una tierra totalmente devastada. Un nombre que se quedó grabado para siempre. Ok, entonces la pregunta clave aquí es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue posible algo así? ¿Fue solo mala suerte, una sequía terrible y ya? ¿O había algo más de fondo? Y aquí es donde está el meollo del asunto. Miren, la sequía fue el gatillo, el detonante sí, pero la catástrofe, el desastre a esta escala no era algo inevitable. En realidad fue el resultado de una mezcla, una tormenta perfecta de factores tanto humanos como naturales. A ver, vamos a desglosar esto un poco más. Si nos fijamos, lo que tenemos aquí es como una receta para el desastre, una cadena de eventos que encajan perfectamente. Primero, el gobierno promueve que la gente se vaya a vivir a las llanuras. Después, llega la tecnología, los tractores que permiten arar la tierra como nunca antes. A eso le sumamos la presión económica de la guerra, que pedía más y más trigo. El resultado, una sobreexplotación brutal. Cada uno de estos pasos fue como quitarle a la tierra una capa de su armadura natural. Y todo esto se apoyaba en ciertas ideas y presiones de la época. Por un lado, estaba la idea del destino manifiesto, que no era solo un concepto en un libro, Era la justificación para expandirse y, bueno, transformar el paisaje como fuera, sin importar el costo. Y encima, había esta creencia, que hoy sabemos que es totalmente falsa, de que la lluvia siga al arado. O sea, la gente pensaba que si se ponían a cultivar, mágicamente empezaría a llover más. Imagínense, creían que la naturaleza se iba a adaptar a ellos y no al revés. Y claro, esa creencia tuvo consecuencias terribles, devastadoras para el suelo. Y el resultado de todo esto fue 33 millones de acres de pasto nativo eliminados por completo para finales de 1931. 33 millones. Es una cifra, es que es difícil de imaginar. Pensemos en una superficie más grande que todo el estado de Pensilvania, completamente desnuda, sin su capa protectora, totalmente vulnerable. El escenario para la catástrofe ya estaba montado. Y aquí entra un personaje clave en esta historia, el agricultor de maleta. Un concepto súper importante, porque, a ver, no todos los que estaban ahí eran familias de agricultores de toda la vida, no. Había muchos que eran inversionistas, especuladores, que llegaban, explotaban la tierra para sacar una ganancia rápida y cuando ya no daban más, se iban. Para ellos, la salud del suelo a largo plazo, pues no les importaba en lo más mínimo. Ahora, pasemos a la parte, digamos, más científica de por qué pasó esto. Porque claro, no todos los suelos son iguales. Resulta que los suelos de esa zona, los de tipo castaño rojizo, eran súper frágiles, muy delicados. Entonces, en el momento en que el arado rompía su estructura natural, se convertían, pues en eso, en polvo. Polvo fino, suelto, listo para que el primer viento fuerte se lo llevara.
Y entonces, con la Tierra ya en este estado tan vulnerable, llegó la sequía. Y no fue una sequía cualquiera, fue una que duró una década. Lo peor es que actuó sobre un paisaje que ya estaba, digamos, herido de muerte. De hecho, la propia Tierra desnuda y seca empeoró las cosas. Calentaba el aire, impedía que se formaran nubes, creó un círculo vicioso terrible del que era imposible salir. Así que ya tenemos la receta completa para el desastre. Y claro, el impacto humano de estas tormentas de polvo fue inmenso. No estamos hablando solo de una crisis económica, fue mucho más. Fue una crisis de salud pública y provocó un desplazamiento de gente a una escala masiva. 100 millones de acres. Esa es la cifra, la extensión de tierras de cultivo que quedaron simplemente devastadas. Ese fue el epicentro de la catástrofe. Y la consecuencia directa para la gente fue esta. 2,5 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares, abandonar todo. Esto provocó una de las migraciones internas más grandes en toda la historia de Estados Unidos. Pero no todos pudieron irse o sobrevivir al viaje. Hubo un costo humano directo y terrible. Unas 7,000 personas murieron por algo que llamaron neumonía por polvo. Es una crisis de salud de la que no siempre se habla, pero que fue devastadora. Es que el aire que respiraban se volvió literalmente tóxico. No era solo polvo, no era solo tierra, era una mezcla de partículas finísimas de sílice que son como pequeñas navajas para los pulmones, y encima el polvo transportaba bacterias, virus. La amenaza era invisible, sí, pero era absolutamente letal. Y de aquí sale la famosa historia de los Oquis, que conocemos por libros como Las uvas de la ira de Steinbeck. Es una historia durísima, de lucha, de desesperanza, familias enteras que se convirtieron en refugiados dentro de su propio país. Y mientras ellos se iban, los estados que dejaban atrás, pues se quedaron vacíos, con las economías completamente destrozadas. Pero bueno, un desastre de esta escala también exige una respuesta igual de grande. Y es increíble, pero de las ruinas, de las cenizas del Dust Bowl, surgió algo nuevo, las bases de lo que hoy conocemos como la conservación del suelo. Hay un momento que parece sacado de una película. Imagínense, en Washington, D.C., un asesor presidencial, Hugh Bennett, está en el Congreso tratando de convencer a los políticos de que hay que hacer algo, que la situación es grave. Y justo en ese momento, una nube de polvo del Dust Bowl llega hasta la capital, oscureciendo el cielo. Así que Bennett simplemente tuvo que señalar por la ventana y decir algo como: «Señores, de esto es de lo que les estoy hablando». La propia naturaleza llegó para darle la razón de la forma más dramática posible. Y esta tabla lo resume muy bien. Muestra el cambio total de mentalidad que hubo. Cada una de esas prácticas destructivas de los años 20, como eso del abono de polvo, que era esta idea loca de que la tierra suelta era buena, fue reemplazada por una técnica de conservación. Se aprendió la lección. Había que trabajar con la tierra, no en su contra. Y lo de los árboles fue un esfuerzo monumental. Se plantaron más de 200 millones de árboles para intentar sanar el paisaje. Y con esto llegamos a la reflexión final. Porque el Dust Bowl no es solo un capítulo en un libro de historia. Es, más bien, una advertencia muy seria. Es el ejemplo perfecto de cómo la ambición desmedida, el desconocimiento de cómo funciona un ecosistema y las presiones económicas pueden llevar a un colapso total. Y la pregunta que nos queda es: ¿realmente aprendimos la lección? Una pregunta que, la verdad, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día.